La familia del niño de 5 años, Tomás Ros Gómez, logró recaudar los más de 3.600 millones de pesos que debían reunir para comprar el medicamento experimental para tratar la distrofia muscular de Duchenne que está padeciendo, que le fue diagnosticada. Queremos conversar sobre este tema y vamos a tomar contacto con el doctor Juan Francisco Cabello, médico cirujano y académico de la Universidad de Chile, que ha investigado también largamente en este tipo de enfermedades en pacientes pediátricos. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, este es un medicamento, ya vamos a hablar bien del medicamento, pero para ser bien precisos, es un medicamento que fue aprobado por la FDA bajo una aprobación acelerada. Dicho esto, vámonos hacia atrás para conocer de qué se trata la enfermedad y cuáles son las perspectivas que tiene una persona, un menor, que no se trata o que no puede acceder a una medicación como esta, aunque sea bajo esta aprobación acelerada. Bueno, la enfermedad de Duchenne o la distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad genética que afecta fundamentalmente a los músculos y a los músculos esqueléticos. Más adelante en la vida de los pacientes con Duchenne, el músculo cardíaco también puede ser comprometido, pero fundamentalmente esta es una enfermedad que afecta a los músculos y por tanto se manifiesta en niños pequeños, entre el año y los 2 años, con un retraso en la adquisición de hitos motores, o sea, son niños que caminan más tarde, que además caminan de una forma algo más torpe, tienen una marcha muy particular, un trastorno en la marcha. Esa es la razón que muchas veces lleva a las familias a consultar. Y la debilidad, que es el síntoma cardinal en esta enfermedad, son niños que les cuesta subir, bajar escalas, les cuesta treparse, les cuesta incorporarse incluso de estar sentados, por ejemplo. Y esa es toda una problemática que es la que lleva a consultar a los pacientes por estos síntomas que recién conversábamos. ¿Y cuál es la evolución de un paciente de estas características, doctor? Es una enfermedad por definición progresiva, así que esta debilidad muscular va progresando en el tiempo. Los niños habitualmente que logran caminar, habitualmente pierden esa marcha entre los 10 y los 12 años, y alrededor de los 18 años aparece este compromiso cardíaco. Y este compromiso va avanzando y son pacientes que hoy día hay varios estudios de historia natural que hablan que con un buen tratamiento, que consiste en tratamiento estándar, es usar diferentes tipos de corticoides y rehabilitación, son pacientes que pueden llegar a la 3ª o 4ª década de la vida. Sin tratamiento de corticoides y rehabilitación, la sobrevida es mucho menor. Habitualmente no llegan a la 3ª década de la vida. Y en digamos, en ese periodo de vida pueden desarrollar actividades normales o tienen restricciones. ¿Cómo es la vida de un paciente de estas características? Como te contaba, habitualmente, primero hay que entender que como es una enfermedad poco frecuente, no todos los pacientes se diagnostican, así que de los pocos pacientes que logramos diagnosticar, porque hay una gran mayoría que nunca va a ser diagnosticados, pero de los pacientes que logramos diagnosticar, estos pacientes, como te contaba, llegan habitualmente en los primeros 5 años de vida con esta historia de debilidad. Cuando son diagnosticados y parten con un tratamiento de corticoides y rehabilitación, logramos alargar ese tiempo de preservación de marcha hasta más allá de los 12 años, que es el tiempo en el que habitualmente quedan en silla de ruedas. Y luego de este tiempo, entonces, ellos mantienen una actividad obviamente limitada por esta debilidad y por este compromiso cardíaco que aparece también, como te contaba, al final de la 2ª década de la vida. ¿Cuándo aparece este medicamento? Porque me imagino que en etapa de prueba apareció ya hace unos años atrás el Elevidys, que cuesta 3.600 millones de pesos. Sí, esa historia es bien particular y tú la explicabas muy bien en el sentido de que el año 2023 fue aprobado con esta aprobación acelerada, que es una aprobación que es condicional y que por definición es transitoria. Es condicional a que la empresa que produce este fármaco demuestre efectos clínicos que hasta ahora lamentablemente no han sido demostrados y que además demuestre seguridad, que eso es algo que olvidamos frecuentemente. Los estudios clínicos no solamente se diseñan para demostrar la efectividad de un fármaco, sino que fundamentalmente su seguridad, o sea, si es seguro usarlo o va a producir efectos adversos importantes. Y eso hasta el día de hoy no ha sido reportado. Es más, pocos meses después de la aprobación, esta transitoria y condicional, que es esta aprobación acelerada, la empresa no fue capaz de demostrar mejorías en la función motora. Tal como hablábamos, esto es lo que afecta fundamentalmente la función motora.
y esa función motora no ha logrado ser demostrado que mejore con el uso de este medicamento. Ahora, Lo ¿por qué único se que se hace ha logrado, esta aprobación acelerada? ¿Qué es lo que logra demostrar este medicamento para que se le dé este tipo de aprobación? bueno, ese es un tema muy importante y es lo que ha permitido la discusión con este medicamento intentar entender, porque hay muchos fármacos que hoy día la FDA está aprobando con este mecanismo de aprobación acelerada, que lo que busca es un objetivo bien noble, que es intentar responder a necesidades que no están respondidas, valga la redundancia, con tratamientos previos. O sea, dice esta molécula es promisoria porque ha demostrado con estudios preclínicos o ha demostrado algunos efectos que aunque no sean clínicamente relevantes, son promisorios, y por eso entonces en Estados Unidos la FDA decide tener estos mecanismos de aprobación acelerada en espera de que los estudios clínicos formales demuestren un efecto clínico relevante, así lo llaman ellos. Ahora, el problema es que eso funciona una esperanza y situaciones como la que estamos viviendo en nuestro país, que padres ven esta información y con justa razón se esperanzan de que estos tratamientos puedan cambiar el curso natural de la enfermedad. Pero lamentablemente eso es algo que estamos lejos de poder afirmar hoy día. Pero de todas maneras abre una esperanza, ¿no es verdad? Sin duda, y yo creo que ahí es donde se contraponen diferentes visiones, desde el punto de vista de una familia que sufre este diagnóstico y ver la progresión de la enfermedad, que tal como conversábamos, es una progresión que por supuesto que no es, para ninguna familia es una buena noticia, pero al mismo tiempo tienes la perspectiva de los gobiernos que están enfrentados a la disyuntiva de financiar terapias de altísimo costo para las cuales no hay una efectividad ni una seguridad comprobada, versus financiar otros medicamentos que sí tienen efectividad comprobada para esta condición o para muchas otras. Ahora, Entonces, doctor, ahí es muy difícil para las diferentes perspectivas, sin duda. ahora, ¿todas las vacunas contra el COVID tuvieron esta aprobación acelerada? A ver, la aprobación de urgencia técnicamente no es lo mismo que la aprobación acelerada, pero se entiende la comparación que intentas hacer. Ahora, claro, hay que entender que los efectos, la situación en la cual esto se llegó a aprobar, que era una pandemia, es una situación diferente de la que ocurre en familias con enfermedades crónicas y además enfermedades poco frecuentes. Son escenarios que son difíciles de comparar. Existe un concepto bien interesante que es la ley del rescate, que es cuando uno está enfrente de una población que está en riesgo vital, uno no se pregunta, rápidamente al menos, si rescatar a esas personas tiene un costo alto o no. Pero esa ley de rescate también tiene ciertos bemoles, porque ahí viene la discusión de si no tiene más sentido usar esos recursos para terapias que sí tienen una efectividad demostrada. Y en la enfermedad de Duchenne eso existe. O sea, hoy día están el uso de corticoides y rehabilitación que sí han demostrado con un buen nivel de evidencia y seguridad que puedan modificar la historia natural de la enfermedad. Y eso es un poco el riesgo también de toda esta discusión, de que las familias, que son muchas familias hoy día que viven en Chile con un paciente con enfermedad de Duchenne, tengan una idea de que esta es la única alternativa posible. O sea, hay que tener claro que esta alternativa es como tú muy bien decías, una esperanza, una promesa para el futuro, pero que aún le falta mucho por demostrar seguridad y eficacia, y sí existen hoy día entonces alternativas a las cuales los pacientes chilenos pueden optar, como es el tratamiento con rehabilitación y con corticoides. Claro. Y además, ¿Cuáles son los riesgos, doctor, a los que se puede exponer un niño que se le aplica este medicamento? Bueno, de los efectos reportados en los mismos estudios clínicos, se ha visto que hay un porcentaje no menor de pacientes que pueden desarrollar fallas hepáticas. Hay pacientes que han desarrollado problemas al corazón también, miocarditis, y en estudios preclínicos también la posibilidad de mortalidad. No hay que olvidar que esto es intentar meter un gen en el organismo del paciente infectándolo con un adenovirus. O sea, esta es una terapia génica basada en un vector viral e intenta reemplazar el gen que está fallando con otro. Por lo tanto, eso no solamente en este estudio clínico, sino que en otros estudios clínicos de terapia génica se ha visto que el riesgo no es menor y no es en un pequeño grupo de pacientes. Por tanto, vuelvo a insistir que la espera de los resultados de los estudios clínicos no son solo relevantes para ver si el tratamiento funciona o no, sino que fundamentalmente
ese es un tratamiento seguro. Ahora, doctor, cuando aquí en Chile no está aprobado este medicamento, por lo tanto no es financiado, ¿es por lo caro? ¿Es por las características de las que hablábamos? Porque algo que está aprobado en estas condiciones por la FDA no puede ser aprobado aquí en nuestro país. ¿Cuál es la razón? A ver, esa pregunta claramente no me corresponde responderla a mí, le corresponde responderla a las autoridades de salud, pero como te contaba, acá hay diferentes perspectivas, y si bien la perspectiva del paciente es la que primero uno entiende y con la cual uno más empatiza, también hay una perspectiva de parte de las autoridades, y desde ese punto de vista es tremendamente razonable entender que un gobierno que tiene infinidades, un Estado que tiene, esto es independiente de los diferentes gobiernos, un Estado que tiene infinitas necesidades en salud, tiene que decidir dónde poner la plata. Si va a poner la plata en tratamientos que son costo efectivos, que sirven, que está probada su eficacia y su seguridad, y que son de un costo razonable, versus una terapia que no tiene seguridad ni eficacia comprobada y que tiene un costo altísimo, me parece que, vuelvo a insistir, no me corresponde a mí responder esa pregunta, pero al mirarlo desde la perspectiva de los estados que tienen que hacerse cargo de este tipo de terapia, me parece que la discusión es difícil, pero también es comprensible la postura de preferir financiar terapias que sí tengan efectividad y seguridad demostrada. Ahora, ¿cuál es la promesa que hace un medicamento como este como para que una familia haga lo que ha hecho la familia de Tomás? La mamá ha caminado más de 1.200 kilómetros para poder recaudar este dinero. Vuelvo al tema de las perspectivas. Recién hablábamos de la perspectiva de un Estado. Me parece que la perspectiva del paciente, insisto, es imposible no empatizar con esa angustia y es imposible no entender y pensar que uno en esa situación probablemente haría lo mismo. Y por lo tanto, bueno, en estas situaciones uno puede criticar livianamente a un Estado, a un gobierno, uno puede criticar la actitud de los médicos, pero el único actor aquí que no es criticable es la familia. Yo creo que aquí, evidentemente, la familia hace todo lo que ellos creen que es necesario para lograr el mayor beneficio para su hijo, y desde ese punto de vista yo no me atrevería ni siquiera a poner en duda las intenciones de la familia, sino solamente empatizar con ellos y apoyarlos en lo que ellos están haciendo. Claro, pero aquí, ellos esperan una remisión total, una cura. ¿Qué es lo que se está prometiendo con este medicamento? No, la esperanza que ellos tienen sin duda, y lo han dicho en prensa, es que esto le pueda salvar la vida a su hijo. Y me parece que esa es una esperanza que es muy razonable. Pero lamentablemente los estudios clínicos y la evidencia científica no apoyan esa esperanza hasta ahora. Todos, pacientes, médicos y me imagino que también los gobiernos que están dispuestos a pagar por este tratamiento, que hasta el momento son países desarrollados, tienen esa misma esperanza. Yo creo que todos queremos que las nuevas terapias sean mejores que las que hoy día tenemos. Esa es una esperanza que todos tenemos. Pero desde la perspectiva de la familia, por supuesto que ellos tienen todo el derecho a querer, a tener esa esperanza de que este tratamiento va a cambiar la historia natural de esta enfermedad. Lamentablemente, desde la perspectiva de la evidencia científica, eso es algo que estamos lejos de poder afirmar. Claro, y existe una alternativa que usted me plantea, que es el tratamiento con corticoides. Eso también es una alternativa, por lo tanto, bueno, hay que ver el caso en específico y cómo pudiera ser, en el caso de que no funcionara este medicamento, él podría seguir con esta terapia con cortisona, ¿no es verdad? Sí, son diferentes tipos de corticoides que se ocupan a diferentes edades, dependiendo obviamente de la situación del paciente. Por supuesto que tampoco nos podemos referir a la situación de un paciente particularmente porque yo no lo conozco, nunca lo he evaluado, así que no podría dar esa opinión. Doctor, ¿cómo se aplica? Pero claro, ¿cuál terapia? ¿De la que estamos hablando ahora? Este medicamento que es de una sola aplicación, que los padres de Tomás la van a hacer en Estados Unidos. Sí, es una inyección endovenosa que se propone en un solo tiempo. Hay que hacer ciertos exámenes previos de determinación de ciertos anticuerpos, ciertas determinaciones previas que entiendo que ya están hechas en este paciente, por lo que salió en prensa. Y una vez que se hace toda la evaluación previa y se decide usar este medicamento, es una inyección que se coloca, tiene que hacerse exámenes pre y post inyección y hacer un seguimiento por estos potenciales efectos adversos, pero es
no es más complejo ni menos complejo que eso. Ya, pero ¿no le parece como médico, como observador, que es un poco contradictorio, por ejemplo, que el Ministerio no financie el medicamento, pero sí ofrezca la aplicación cuando no tiene ninguna expertise en aplicarlo? Yo ahí desconozco obviamente el detalle de qué fue lo que se ofreció realmente. A mí me parece, bueno, evidentemente yo creo que, vuelvo a insistir, eh, no es primera ni última vez que a mí como médico me tocaría ver a un paciente que quiere usar algo que no tiene una efectividad de entrada. Y en ese sentido lo que los médicos tendemos a hacer es apoyar la decisión que los pacientes toman luego de haberles entregado la mejor información disponible. Eh, a nosotros nos toca frecuentemente, particularmente los que nos dedicamos a enfermedades poco frecuentes, de ver en pacientes que están afectados por alguna enfermedad que no tiene una terapia conocida, una terapia específica, y los pacientes optan muchas veces por dietas o optan por usar ciertos suplementos nutricionales, por ejemplo, que no tienen demostrado una efectividad comprobada. Y en ese caso lo que uno hace es tratar de poner sobre la mesa los costos, los beneficios, y si eso no resulta, uno apoya a esa familia con la decisión que ellos toman. En este caso, no sé, no me consta si esa fue la intención del gobierno en hacer esa oferta, pero me parece que en este caso, y creo que el mensaje en general, más allá de no poder opinar de un caso en particular, es que, claro, yo creo que lo importante es que la familia tenga toda la información disponible, que habiendo tomado una decisión, ojalá cuente con todo el apoyo de sus médicos tratantes y de quienes los rodean. Bien, doctor Juan Francisco Cabello, muchísimas gracias por darnos más luces sobre este caso que se ha venido discutiendo y que claramente genera, como usted bien decía, bastantes ahí polémicas, y que lo que uno hace también es tratar de comprender a las familias del menor, a los pacientes, pero que también hay que tener en claro lo que usted nos dice respecto a los riesgos y efectividades. Así que muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile, doctor. Que tenga buena tarde. Muchas gracias. Y faltan 2 minutos para las 6 de la tarde. Hacemos un alto en Hoy es Noticia y ya estamos de regreso. Vamos a hablar sobre las vacunas contra la influenza. No se vayan.